Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os doy la bienvenida, cálida y gótica bienvenida, una semana más, una noche más, aquí a mi butaca oscura, ese huequito dentro del programa en el que lo dedico a hablar de cine, sobre todo, aunque no siempre, de cine de terror. Y hoy es el caso. Hoy vengo a hablaros de una película oscura, una película sangrienta, una película truculenta, una película que no es apta para todos los públicos, o mejor dicho, no es apta para todos los estómagos. Porque es una película difícil de digerir, fácil de ver, muy fácil de mirar, pero difícil de digerir. Y es una de esas películas que de vez en cuando te harán poner la mano sobre los ojos para no ver según qué escenas. Además, es una película que yo siempre la he tenido en muy alta estima, desde que la vi en el cine, es del 2006. Esta película tiene ya solera, 2006. Y desde que la vi en cine la he revisionado, la he refrescado varias veces. De hecho, me compré, y aquí os la muestro ya, estoy hablando de Las colinas tienen ojos, el remake del 2006. Me la compré, como decía, en Blu-ray, porque era la única manera en aquella época, hoy en día con el streamer y con internet y demás, pero en aquella época era la única manera de poder disfrutar de la versión sin censura. Porque sí que es cierto que cuando fui al cine a verla, había algunas cosas que dije, joder, podían haber dado más de sí. Y cuando me enteré que no era la versión completa, que aquí en Blu-ray, además en 1080, estaba la versión sin censura, pues me tuve que hacer con ella. Y realmente se nota, porque si os gusta ir más allá, la versión normal es dura, pero si os gusta ir más allá, esta es mucho más explícita. Así que si tenéis interés, hoy en día se puede disfrutar en Disney Plus de esta película, pero no estoy seguro de que sea la versión sin censura o con censura, tendría que comprobarlo, pero bueno, en formato de Blu-ray o de DVD la podéis encontrar sin censura. Un aliciente también que tiene esta película, como he dicho antes, es que es un remake. La original estaba dirigida por Wes Craven, que por cierto fue una de esas películas junto con Elm Street y La última casa a la izquierda, cuando grabó esta en el 1977, Las colinas tienen ojos, y fue la que le consagró como maestro del terror, junto a tantos otros, ¿verdad? Junto a, qué sé yo, Sam Raimi, junto a Tobe Hooper, bueno, en definitiva, todos los maestros del terror. Esta fue una de las películas que le consagró. Y realmente, cuando se hace un remake, generalmente se hace para adaptarla a los nuevos tiempos, quizá para seguir estirando el chicle, pero en este caso creo que era necesario. La de 1977 había envejecido y ha envejecido muy mal. Es una película de culto, se convirtió en culto instantáneo, pero se notaba mucho las prisas de Wes Craven, se notaban las carencias que tenía, el bajo presupuesto, evidentemente es una película de muy bajísimo presupuesto, y se notaba que le faltaba algo. Es una película también dura de ver, es una película macabra, oscura, pero en algunos puntos era un poco hilarante, era un poco que te daba un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Sobre todo, ahora vamos a hablar de la trama, pero bueno, sobre todo los malos, los enemigos, esa manera de vestir, que parecían trogloditas, se notaba la falta de presupuesto, no te llegabas a meter en la atmósfera, en lo que nos quería contar. Entonces, creo que este remake es uno de esos pocos remakes en la historia del cine que superan a la original. Esta película es mucho mejor que la de Wes Craven. Y no es un dardo, ni una pullita, ni nada de eso, porque el propio Wes Craven ha sido productor de esta película, la ha avalado. De hecho, en este Blu-ray hay una entrevista de Wes Craven avalando la película, y su productora, Wes Craven Madalena Films, ha sido la que ha estado detrás de este remake, de una secuela, Las colinas tienen ojos 2, La venganza de los renegados o algo así. Y han estado detrás de una futura tercera parte que finalmente no ha visto la luz. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero deciros es que si queréis ver Las colinas tienen ojos, yo os recomiendo este remake, porque os vais a encontrar una película mucho más dura, mucho más cruda, adaptada a los tiempos modernos, que ya le hacía falta, pero sin caer en esa moda woke que todavía no se había estilado, y les daba un poco igual ser políticamente incorrectos. Esta película tiene muchísima atmósfera. Esta película me retrotrae un poco, me recuerda a La matanza de Texas de Tobe Hooper, porque quizá por el polvo del desierto,
porque es una de esas películas tan sucias, tan polvorientas, como digo, tan amarillentas, que huelen. Es una de esas películas que la estás viendo en tu casa y te huele la sangre, te huele las vísceras, te huele el sudor de los protagonistas. Es una de esas películas que trasciende y que te llega a tu casa y te da un sabor insano, insalubre. De lo que se está allí viviendo, dices, eso no puede ser bueno de ninguna de las maneras. Y bueno, si queréis que os hable un poquito de la trama, por si acaso no la habéis visto, aunque ya digo que ha sido un éxito, porque esta película, si no recuerdo mal, costó 15 millones de dólares y recaudó 70. Luego ya su secuela, la hicieron al año siguiente, también costó 15, pero ya recaudó 38. La secuela hoy no voy a hablar, de esta secuela no voy a hablar, porque no está a la altura, ¿vale? Esa secuela sí que la hicieron en pos del éxito que tuvo esta película. Entonces no voy a hablar de ella porque eso sí que se hizo para generar dinero y no porque fuera necesario. Entonces, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar, para los que no lo hayáis visto, en este remake del 2006 de Las colinas tienen ojos? Pues tenemos a una familia que está pasando unas vacaciones. Cuando digo una familia, es la familia al completo. Está papá, mamá, hijo adolescente, hija adolescente, hija mayor, yerno y nieto. O sea, están conduciendo un coche y detrás una autocaravana. O sea, que es una familia grande. Ah, y 2 perros también. Bella y Bestia. 2 pastores alemanes que darán mucho juego. Están pasando unas vacaciones y para llegar a su destino, California, quieren pasar el cabeza de familia, el gran Bob. Es un hombre con licencia de armas, es un americano de pro, republicano, en favor de... belicoso, en favor de todo lo militar, él sabe de todo. Y decide pasar por el desierto. Él quiere aprovechar y conocer su país y conocer los cañones. A partir de ahí es cuando empieza la trama, ya que lo que él no sabía es que la zona por la que está pasando es la morada de un grupo, de un pueblo de ermitaños, de un pueblo que lo que se dedica es a atraer a los viandantes, a los incautos turistas por unas colinas del desierto donde no hay nada, y ahí acabar con sus vidas y comérselos. Son caníbales, no dejan de ser caníbales. Bueno, la trama va mucho más allá, evidentemente, pero quería centrarme en una cosa, y es en la veracidad de este asunto, en la veracidad de este tema. Y es que esos grupos, esa comunidad de caníbales, esa comunidad de ermitaños, no están ahí por casualidad, sino que ese entorno, ese enclave del desierto, sirvió para hacer pruebas nucleares, allá en la época de la Guerra Fría. Entonces les dijeron que abandonaran sus casas, su pueblo, su ciudad, porque eso iba a ser zona de pruebas. De hecho, podemos ver las típicas casetas con los muñecos, con los maniquíes, vestidos en diferentes formas, que es lo que utilizaba el gobierno americano para lanzar ahí sus bombas nucleares y ver los daños que se causaban y los posibles daños que podían causar a su propia población y a enemigos. Este no es un tema que a mí me resulte ajeno, de hecho es un tema que me preocupa y me da bastante... se me encoge el estómago, ¿no? Ya he leído bastante de él. El amigo Juan Gómez nos regaló un libro que se llama Veteranos Atómicos, de la editorial Sidonia, y nos habla de todo esto, de todas las pruebas nucleares que se hicieron, no solo en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y lo cruel que llegaban a ser los gobiernos con la población. No les contaban la verdad, no les daban protección, lanzaban sus pruebas y los utilizaban como cobayas humanas para ver la radiación hasta dónde llegaba. Entonces, por eso esta película quizá me dé un poco de más de miedo, porque sé que lo que se cuenta aquí, hasta cierto punto, es real. En la trama nos dicen que ese pequeño pueblo minero, decidió no irse de la zona y se refugió en las minas. ¿Qué pasó? Lanzaron sus pruebas nucleares y aquellos absorbieron toda la radioactividad y esa comunidad quedó maldita, quedó infecta de enfermedades, de mutaciones, de malformaciones. Entonces son una especie, te los pintan como una especie de engendros, de monstruos, abominaciones, malformados, tumores, pústulas. Hay algunos que tienen la cabeza enorme y tienen que tenerlos en una silla de rueda anclados. Hay niños también. Es toda una comunidad malformados. Y ellos son los caníbales. Ellos son los que están
rabiosos contra la sociedad, contra su gobierno, contra las personas, y lo que tratan de hacer es sobrevivir. Aquí discrepo con algunas personas que me han dicho, es que lo que hay que hacer es matarlos a todos, porque claro, son los malos de la película, hay que eliminarlos, son malos, te los pintan como malvados, pero a mí hay ciertas ocasiones, ciertos pasajes de la película, y lo discuto con cualquiera, en los que me dan incluso pena, me dan lástima, porque son un juguete roto de la sociedad. Que sí, sus actos son malévolos, son macabros, pero hay que ver lo que ha pasado a esa gente, hay que ver lo que han tenido que vivir, lo que han tenido que sufrir. Entonces, está claro que el fin no justifica los medios para nada, pero pintarles también como los asesinos y los macabros, pero bueno, no deja de ser una cinta de ficción. Pero sí que tengo que deciros que en esta película, al contrario con la original, sí que hay puntos en los que me dan algo de lástima, porque me parecen un producto de las consecuencias que les ha tocado vivir. Sí que es verdad que si hilamos muy fino y vemos más allá, pues podemos ver en esta película, podemos vaticinar ese sentimiento americano, ¿no? De superioridad, de que ellos mandan, de patriotismo. Y sin haceros spoilers, hay una de las muertes que la hacen con una bandera americana, pinchándosela a uno de los engendros en la cabeza, y la bandera con las rayas y estrellas americanas ondeando, ¿no? Como es todo muy, muy patriótico, como diciendo, vosotros sois los malos y los americanos siempre se sobreponen. Pero bueno, tampoco hay que mirarlo con esos ojos de actualidad o de sentimentalismo, ¿vale? Ahí es una película de terror que hay que disfrutar, que hay que ver, y como digo, vais a ver sangre, vais a ver vísceras, sobre todo si veis la versión sin censura. Es muy grotesca, es larga, es muy larga, pero está muy bien tratada, sobre todo los personajes. Cada personaje está muy bien hilado, porque hay un adolescente que tiene que ser el protector de la familia cuando falta el cabeza, pero no se atreve, es un niño que le dan un arma, no sabe qué hacer con ella. Tenemos también a las mujeres que tienen que sobreponerse, tienen que valerse por ellas. Es una situación de qué harías si te quedas aislado en mitad de un desierto con toda tu familia. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero a hacer? Y bueno, ya para terminar esta reseña, porque creo que ya he hablado demasiado, quería deciros que siempre lo que más miedo me ha dado de esta película, y siempre la recordaré, es por su inicio. El inicio no de la película, sino cuando va a empezar la película, cuando están saliendo los créditos iniciales, cuando salen todas las letras, tenemos imágenes de archivo, de lanzamientos nucleares, de malformaciones, y repito, hay algunas imágenes que sí que son ficción, pero hay otras que son de archivo, de fetos, de niños, de familias, de las consecuencias de tirar una bomba atómica y lo que les ha ocurrido, y todo eso mientras salen los créditos iniciales, y sobre todo mientras nos ponen de fondo una canción de country. Una canción de country que en principio es muy americano todo, pero no tiene que ver nada con lo que estamos viendo, ¿no? Que pegaría una música como de acción o terror. Pero esa mezcla de poner imágenes súper, súper, súper duras con una canción de country que es quizá un poco alegre o, bueno, quizá melancólica según la canción, pero esa mezcla de juxtaponer esas dos cosas me da muchísimo terror. Y lo primero que recuerdo, me viene a la cabeza cuando me hablan de esta película, es esas imágenes de apertura. Así que nada, creo que os he traído una reseña, si no la habéis visto esta película, para indicaros que debéis hacerlo, sobre todo si os gusta pasarlo mal, pasándolo bien. Así que yo me despido de todos vosotros hasta la semana que viene, y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado.